palabra al compañero. Gracias, señor presidente. Señor Laforí, ¿se encuentra usted con la capacidad ética y moral de vigilar y controlar los recursos del Estado, teniendo en cuenta las sanciones que ha recibido por parte de la Procuraduría con respecto al tráfico de influencias? Años de ejercicio profesional, buena parte de ello en el sector público, solamente le ha permitido al Contralor actual Maya, siendo procurador, sancionarme disciplinariamente con una multa, porque en su momento, lo cual sí constituye un acto grosero de uso de la institución para aprovechamientos propios, el señor Maya encartó entre Cámara y Senado 86 parlamentarios, porque según él le llevaban hojas de vida al señor Contralor Carlos Sosa. ¿Sabe, honorable parlamentario, cuál fue la razón por la cual él me sancionó? Porque yo incumplí la obligación de todo funcionario público de denunciar un hecho supuestamente delictivo. Es decir, yo tenía que denunciar a Carlos Sosa porque recibía parlamentarios y le nombraba recomendados. Eso. Diez segundos. Dele 30 segundos, pero doctor Laforí, 30 segundos. Se lo quiero advertir con todo respeto y cariño. No hemos hecho ampliación de preguntas, le voy a hacer esta indudablemente por la connotación de ella, pero por favor le ruego que trate de circunscribirse a esa. Siga, doctor Laforí, un minuto. Encartó 86 parlamentarios un mes antes de reelegirse procurador general. Al mes siguiente, prácticamente la totalidad de los parlamentarios no tenía ningún problema de carácter disciplinario, con una sola excepción, Jaime Duzán, parlamentario en esa época del Polo. ¿Sabe por qué? Porque tuvo el valor de decirle: usted me está intentando seguir un proceso disciplinario por las mismas cosas que yo he hecho con usted, entregándole hoja de vida para que me nombre recomendado en la Procuraduría. Doctora Ángela María Robledo. Gracias, doctor Laforí. Quería decirle en primer lugar que lo que para ustedes son sus sueños, para muchos de nosotros son nuestras pesadillas, por su espíritu vengador. Una pregunta: ¿qué opina usted de la modificación de la resolución que se hizo para convocar este proceso meritocrático de la Contraloría, cuando se dice que se cambió para beneficiarlo a usted? Y en segundo lugar, ¿qué opina usted? Muchos dicen que usted rompería de manera flagrante el equilibrio de poderes porque usted es un hombre ciegamente uribista. Gracias. Le voy a contestar yo especialmente esto. La modificación de la resolución por la que el doctor Macías ha sido cuestionado, quiero manifestarle, fue motivada por una carta que envió la Universidad Industrial de Santander frente a dificultades que existían en la posibilidad de calificar cómo había quedado la resolución anterior en la mesa directiva con temas de estadística. Gracias por su aclaración, señor presidente, pero yo me refiero a la modificación de la resolución en la cual el apartado que hacía relación a que no podía participar en la postulación o en la elección personas que tuvieran el 4º grado de consanguinidad, que en el caso del doctor Laforí hacía referencia o hace referencia a su esposa, y que está en uno de los documentos de la veeduría, que ha sido publicada en múltiples medios de comunicación. Es a eso a lo que me refiero, no a la ponderación de los exámenes de la UIS, que comparto la visión y ya tengo la información que usted me dice. Yo me refiero a la primera, a la que dice que se excluyó la condición de consanguinidad para favorecer al doctor Laforí. Es muy bueno escuchar lo que él opina sobre esto. Sí, señor presidente. Primero, yo soy ingeniero civil, la doctora Ángela debe ser abogada. Aquí hay muchos abogados.
las inhabilidades y las incompatibilidades son expresas en la Constitución y en la ley. No puede, ni siquiera la ley, ir más allá de la Constitución, y mucho menos una resolución. Me parece, doctora Ángela, que usted ya con la experiencia parlamentaria, ese tema no se le puede escapar. Por consiguiente, me parece que ese es un elemento absolutamente que no tiene fundamento a estas alturas. Y segundo, al revés, ¿cómo me hubiera a mí encantado que la que hubiera quedado en firme la resolución 007? Porque ponderaba la calificación del examen con un 70%. Y tengo además la satisfacción de haber tenido el examen 88. Bueno, un cordial saludo. Yo creo, doctor José Félix, que usted sabe quién soy yo y qué hemos hecho los campesinos por buscar condiciones de vida y para trabajar. Para nosotros es fundamental la tierra, y por la tierra hasta hemos cometido ilícitos y demás por buscar dónde meter la cabeza. En este país hay una investigación desde la Contraloría de la República frente al tema de baldíos, tierra que hoy le debe pertenecer a los pequeños campesinos, a muchas personas que incluso dejaron las armas y demás. Hoy hay una apropiación inadecuada de baldíos. Usted, como Contralor, si sale electo Contralor, ¿qué va a hacer frente a este proceso? ¿Permitir que los baldíos pasen a manos de los campesinos para solucionar el conflicto en Colombia, o permitir que esos terratenientes y empresas multinacionales sigan adelante con el proceso de robo de tierras en este país? Muchas gracias. ¿Ya? Representante Pachón, mire, tengo varios artículos escritos sobre el particular. Creo que la ley 160 del 94 fue expresa en esa materia. Y me parece que lo que se intentó hacer después contradice no solamente la letra, sino el espíritu de lo que usted está diciendo en este momento. Cuente que en esa materia la defensa es para aquellos que tienen un derecho legítimo sobre la propiedad de la tierra, y al mismo tiempo para que se cumpla que aquellos que tienen más de una UAF, especialmente en las zonas donde existe la problemática, se aplique estrictamente la ley sobre el tema en particular. Presidente, es una pregunta de sí o no. Estoy de acuerdo con la reducción de salarios congresistas, sí. Estoy de acuerdo con los pliegos tipos, sí. Estoy de acuerdo con la convocación pública a contratación, sí. Es eso lo que tiene que responder, sí o no. Es muy simple. Doctor Laforí, ya le especificó la pregunta al doctor Inti, por favor. Hombre, mire, muy sencillo. Yo estoy de acuerdo con buena parte de las preguntas, pero hay una que a mí me parece absolutamente inconveniente. ¿Cuál es la razón para que al tercer periodo aquellos que están en el Congreso tengan que retirarse? No lo entiendo. Entre otras cosas porque el ejercicio parlamentario secular en todos los países del mundo habilita a una gente que tiene liderazgo en sus respectivas regiones para que lo representen. ¿Cuál es la razón para que la consulta ahora pretenda conculcarle un derecho que constitucionalmente tienen ustedes de elegir y ser elegidos? Es decir, al tercer periodo, usted tiene que retirarse del Congreso. Estoy francamente en desacuerdo con eso. Doctor Laforí, mi pregunta, aquí, estoy acá, bien, acá, a este lado, bien. Mi pregunta para usted es, ¿cómo garantizará usted a los colombianos que su cercanía de entraña y del alma con el uribismo y con su esposa además como senadora de la República por el Centro Democrático no va a interferir con su labor como Contralor General de la República? Por ejemplo, en un caso como el de Andrés Felipe Arias, que fue sancionado por la Contraloría, ¿estaría usted de acuerdo o no con este tipo de sanciones impuestas a personas que hacían parte de su partido, por ejemplo? ¿Qué tipo de control fiscal debería implementarse para evitar casos como el de agroingreso seguro?
La diferencia entre un particular y un funcionario público es que el particular puede hacer todo aquello que la ley no prohíba y el funcionario público, por el contrario, solo puede hacer lo que la ley le permite. Cuando hace más, prevarica por omisión. Cuando hace menos, prevarica justamente por lo contrario. En síntesis, los funcionarios públicos no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que hacer lo que la ley nos ordena. Por consiguiente, no se trata de causística, de hago ingreso seguro u otra cosa. La Contraloría tiene que ser inflexible en el cumplimiento de su mandato y para eso están las normas que de alguna manera acompañan el accionar del Contralor General y de los 4.057 funcionarios de planta. Gracias, presidente. La pregunta es clara, doctor Laforí. ¿Cómo garantizará usted a los colombianos que su cercanía de entraña y del alma con el uribismo y con su esposa como congresista de la República por el Centro Democrático no va a interferir con su labor como Contralor General de la República? Doctor Laforí, esa pregunta él considera que en la anterior oportunidad no se le dio respuesta. ¿Usted considera dársela? Dicho de otra manera, usted está prejuzgando, está intentando decir que yo voy a prevaricar, porque mi cercanía con Centro Democrático me va a obligar a mí a incumplir la ley y la Constitución. Yo creo que los funcionarios públicos no pueden hacer lo que quieren, sino lo que le ordenan las normas de carácter superior que prácticamente reglan el ejercicio de sus funciones. Presidente, yo quisiera que el doctor Laforí respondiera mi pregunta porque no me respondió la pregunta que le hice. Entonces yo quiero saber la respuesta y se la voy a repetir al doctor Laforí y es ¿cómo garantiza? Espéreme un minuto y ya le organizamos entonces, representante. Jorge Alberto Gómez. Gracias, señor presidente. Doctor Laforí, usted sobre una pregunta que se le hizo anteriormente sobre una sanción que la Procuraduría General de la Nación le había hecho en el año 2003, usted respondió que era una persecución política o algo parecido. Pero yo tengo el registro de que esa sanción usted la demandó posteriormente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien ratificó la sanción. Apeló ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado ratificó la sanción. Posteriormente puso una tutela contra esa sanción y llegó a revisión de la Corte Constitucional y en el 2011 la Corte Constitucional nuevamente ratificó la sanción. Entonces, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional son cómplices de una persecución política en su contra. Yo creo que no, señor Laforí, doctor Laforí, yo siquiera... Doctor. Y la pregunta concreta que la quería terminar y me interrumpieron es si entonces el doctor Laforí considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional son cómplices de una persecución política en su contra. Gracias, señor presidente. Honorable representante, ¿usted podría decirle a esta plenaria cuál fue la razón por la cual me sancionaron? ¿Podría explicarle a la plenaria? Le contesto con mucho gusto al honorable representante. A mí me sancionaron por omisión de denuncia. ¿Por qué? Exactamente porque yo no denuncié a Carlos Sosa. Ahí está el representante Navas, que recuerda esos hechos, porque evidentemente la historia futura es una historia que la conocerá el país. ¿Por qué no me fallaron? Pero perdóneme, no haga gestos. Déjeme yo termino, honorable representante. El país va a conocer algún día cuál fue la razón por la cual la tutela no la fallaron en favor mío. Y ese día el país se va a escandalizar. Al representante del Polo, Jorge Alberto Gómez.
Gracias, señor presidente. Es que el doctor Laforí me contrapreguntó y él mismo se respondió. Y respondió de manera falsa. A él lo sancionaron porque según la Procuraduría recibió sugerencias de magistrados y dirigentes políticos en el nombramiento de personal en la entidad de control fiscal donde ejercía como vicecontralor. Dice exactamente, honorable representante, lo siguiente. La sanción es por omisión del deber de denuncia a propósito de la Ley 200 del 95, artículo 50. El servidor público que de cualquier manera se entere de la ocurrencia de un hecho que constituya falta disciplinaria deberá ponerlo en conocimiento del funcionario competente suministrando toda la información y pruebas que tuviere. Si los hechos en materia de investigación disciplinaria pudieran constituir delitos perseguibles de oficio, deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente remitiendo los elementos probatorios que le correspondan. Es decir, las hojas de vida que le entregaron a Carlos Sosa. Yo sabía que le entregaban hojas de vida, nunca estuve en su despacho. Yo tuve la facultad nominadora, nunca la tuve. En consecuencia, Carlos Sosa no tenía por qué instruir a un subalterno sobre un tema de esta incumbencia. Doctora María José Pizarro. Buenas tardes, señor Laforí. Mi pregunta es, ¿fue José Miguel Narváez su asesor? José Miguel Narváez, que fue condenado en los últimos días a 30 años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón, ¿fue su asesor? ¿En qué cargo y en qué año? Muchas gracias. Moción de orden para el otro, ya, pero la última moción de orden, porque de verdad que nos vamos a quedar aquí en moción de orden. Gracias, señor presidente. Simple y llanamente para pedirle a usted como responsable que esta sesión se haga en derecho. Aquí hemos escuchado a los otros dos candidatos y hemos sido respetuosos. Yo lo que le pido a los compañeros que este debate se haga ceñido a las preguntas direccionadas con la libertad que tienen, a la pregunta direccionada en atención al cargo. Aquí sabemos de las intenciones, pero aquí el país demanda de nosotros un comportamiento respetuoso y serio. A los otros dos candidatos los hemos escuchado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, y aquí lo que queremos es que para el doctor Laforí sea lo mismo. En otros escenarios, señor presidente, se pueden dar estos debates. Le agradezco que usted conduzca el debate en atención, señor presidente, a lo que nos han citado. Muchas gracias. Sí. Caterín, tiene el uso de la palabra. Para moción de orden, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bueno, para mí es importante que el candidato responda a la pregunta que le hizo la representante María José Pizarro, porque no solamente es importante tener las calidades técnicas, sino también morales y éticas para ejercer el cargo de contralor. Entonces yo sí le pido, por favor, al candidato que responda a la pregunta. Muchas gracias. Doctor Laforí, ¿usted considera que ya le dio contestación a la pregunta? La compañera congresista dice que no. Usted dirá sí, sí y continuamos. Si consideras que es o si quiere que la repitan. Doctor Laforí, ¿no? ¿Ya? ¿O considera que ya lo respondió? Vuelvo y repito, doctor Laforí, ¿considera que ya le dio respuesta a la representante que ha manifestado que no, la representante Pizarro? Y continúo con la siguiente pregunta. Yo creo que merece la pena continuar con la siguiente pregunta, señor presidente. Doctora Caterine Miranda. Para mí, para mi bancada, pero sobre todo para el país, es importante que usted nos responda esta pregunta nuevamente. Hace 2 días fue condenado a 30 años de cárcel por el magnicidio de Jaime Garzón, el señor José Miguel Narváez. Yo, la bancada de la oposición y sobre todo el pueblo colombiano queremos saber si fue su asesor, en qué tiempo lo fue y en qué lugar.
Usted puede responder o no esta pregunta, pero quiero decirle que igual el silencio otorga. Miren, gracias a discusión se la voy a responder. Lo fue. Cuando yo llegué, él estaba. A los pocos meses fue subdirector del DAS. Pero todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que creemos en el Estado de Derecho, tenemos que respetar una norma que es fundante. Los delitos son intuito persona, son de él. Yo respondo por mi conducta, una conducta impecable a lo largo del país. Y no tengo por qué responder por conjuntas ajenas. Doctora de Jesús Restrepo. Una pregunta concreta para el señor Laforí. ¿Es o no candidato del uribismo? Por supuesto que he venido militando en un partido que es de centro democrático. Por supuesto que yo aspiro a que mi bancada me acompañe. Pero yo seré el Contralor General de la República de Colombia. Mi obligación es con este Congreso, tal y como lo señala la Constitución. La Contraloría tiene que prestar apoyo técnico. Y uno de los temas que no me han preguntado, voy a dejarlo simplemente en el tapete: las direcciones de estudios sectoriales. También innovación mía cuando estuve en la Contraloría. Porque no solamente es hacer control micro, es hacer control macro y sectorial a través de las direcciones. Ojalá este Congreso de la República, bajo mi Contraloría, las aprovecharan debidamente para que pudieran... Juanita María Gobertus. Candidato Laforí, muy buenas tardes. Usted se ha expresado públicamente en contra de la política de restitución de tierras a víctimas. Y le leo entre comillas: la restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir. De ser escogido Contralor de la República, ¿usted se declarará inhabilitado para hacer control fiscal a la restitución de tierras? Bajo ningún punto de vista, honorable representante. Yo creo que esa ley debe ser revisada por este Congreso. Por una razón elemental, porque yo no creo en la buena fe exenta de culpa. Cuando hay buena fe, evidentemente usted actúa exento de culpa. Dicho de otra manera, ¿cómo así que a mí el Estado colombiano me puede quitar, como se lo quitaron a miles de campesinos en el país, la tierra, cuando la compró de buena fe con la autorización del INCORA? Si actúo de buena fe, no puedo tener culpa. Yo sí creo que esas son las normas que hay que corregir para que una ley en la que creo y en la que ayudé, la 1448, tenga plena vigencia para las víctimas y para aquellos que fueron violentados por gente armada. Muchas gracias, señor presidente. Se equivoca el Centro Democrático y señor Villamizar. Este debate no es solamente técnico, este es un debate ético. Los mayores casos de corrupción en este país han sido cometidos por gente que se llamaba técnica, preparados en universidades extranjeras. Esto es un debate ético de aquel que nos va a controlar, que va a controlar el gobierno, que va a cuidar los recursos del Estado. Es por eso, señor Laforí, lo invito a responder. ¿Qué explicación nos da usted de los 21 hallazgos que encontró la Contraloría, de la cual usted piensa dirigir al fondo AFEDEGAN, y por lo cual llevó a que en el año 2015 se le negaba la renovación del contrato que tenía a partir de la administración de los recursos del Fondo Nacional Ganadero, del cual usted era presidente?
En efecto, fue como usted lo dice, retiraron la administración de la parafiscalidad de Fedegan. Sin embargo, 3 años después, no existe un solo hecho con alcance ni penal, ni disciplinario, ni fiscal en contra de una administración recta, eficaz y eficiente en el manejo de los recursos. Espero que no me digan que la siguiente pregunta. Señor Laforí, quiero que usted le conteste al pueblo colombiano en qué paró el problema de Fedegan, que no lo sabemos todavía. Y segundo, ¿cuántos procesos penales ha tenido usted en su contra? ¿Por qué y cómo han terminado? Si no me quiere contestar, no me conteste. El representante, es que lo dijo tan rápido que no logré identificar. Se lo repito despacio, pero no me descuentan el tiempo. Es que como están corriendo tanto, entonces pregunta completa y despacio. ¿Qué pasó con Fedegan? ¿Cómo es el problema ese que lo ha puesto a usted en entredicho? La opinión pública quiere saber de boca suya en qué va ese enredo. También la opinión pública desea saber cuántos procesos penales se han iniciado contra usted, por qué y en qué ha terminado esto. Si me quiere hacer lo que le hizo a la doctora, de decirme que con otra pregunta, pues no tengo más preguntas para hacerle a usted. No, por el contrario, es que esa pregunta es directamente a mí y en consecuencia tengo que respondérsela, porque sí estoy de acuerdo que quien va a ejercer el control fiscal del país tiene que tener el más alto trono moral para ejercer sus funciones. No, mire, ayer el exministro Aurelio Iragorri, después de conciliar en la Fiscalía con Fedegan y conmigo como presidente de Fedegan, reconoció el buen manejo que le dimos siempre a los recursos de la parafiscalidad. Ahí está la declaración pública en el día de ayer. Pero aún más, nunca dejamos de tener menos de 90 sobre 100 en materia de calificación que la Contraloría le puso a Fedegan durante 14 años en que Fedegan manejó la parafiscalidad bajo mi responsabilidad. Al revés, busque usted las calificaciones por web, las mejores del país. Bueno, presidente, yo no me estoy inscribiendo y le agradezco que me retire. Yo venía aquí a escuchar los candidatos, pero yo quiero preguntar si esto es un juicio ante el país contra el Centro Democrático, porque es que está quedando en las cámaras y todo el país como si fuera un delito ser del Centro Democrático. Yo es primera vez que vengo al Congreso. Yo no conozco, yo nunca he hablado con el doctor Laforí y soy del Centro Democrático, pero que una persona como el representante de las FARC, que una sociedad lo ha acogido, le pregunte a usted, doctor Laforí, dígale al pueblo colombiano si usted es postulado por el Centro Democrático. Compañero, yo no me siento más que un demócrata, entonces yo le pido, señor presidente, una moción de orden. No nos juzguemos. La hija de Pizarro, ¿cómo fuera nosotros preguntándole por los compañeros de su papá? Bueno, efectivamente yo vine, no estoy aquí escondiendo la cara, estoy diciendo abiertamente, soy la hija de Carlos Pizarro León Gómez, asesinado el 28 de abril, el 26 de abril con complicidad y participación, eso se está investigando por miembros, agentes del Estado, entonces no me estoy escondiendo, mi padre también fue el último comandante del movimiento 19 de abril que firmó la paz el 9 de marzo de 1990. Entonces no veo aquí cuál es la referencia cuando estamos preguntándole al Contralor o al candidato a Contralor cuál es la referencia a mi padre o a sus compañeros. Gracias.
Carlos Lozada. Muchas gracias, presidente. Doctor Laforí, muy buenas tardes. Usted y yo tenemos diferencias fundamentales en temas que usted y yo conocemos muy bien. Nos ha tocado debatir muchas veces sobre los temas antitaurinos, nunca nos pondremos de acuerdo en ese tema. Pero yo le quiero preguntar es, más bien, por una condición ética. Y es la siguiente. Su mujer, su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, por supuesto que se declarará impedida a la hora de votar siendo usted candidato. Pero al revés, ¿no le parece a usted una falta ética? Se lo pregunto de verdad de corazón, de cara al pueblo colombiano. Presentarse a una elección ante una corporación de la que hace parte su cónyuge. Gracias. Apreciado parlamentario, en un Estado democrático de derechos, es la Constitución y la ley la que fija los impedimentos y las inhabilidades. Y en consecuencia, mi mujer hoy, desde hace 8 días, pidió una licencia no remunerada desde el mismo momento en que quedé inscrito como candidato. Ni siquiera ha venido al Congreso. No hay ningún parlamentario de Centro Democrático ni de ningún partido que haya recibido llamada alguna de mi mujer. Eso es actuar éticamente. ¿Usted sabe la diferencia entre integridad y honestidad? La integridad es que cuando uno actúa sin que lo vean. Así procuramos actuar nosotros y así aspiro a que actúen nuestros hijos. No existe, ni en la ley ni en la Constitución,